¿Qué tal, compañeros? En este vídeo me gustaría mostraros qué es un relé y los distintos tipos que hay, ¿vale? En este caso vamos a coger este de Finder, que es bastante claro, vais a ver cómo funciona. En este caso esto es una bobina que tiene dos contactos, ¿vale? Aquí tenemos 5 patillas en total, estos dos contactos serían de la bobina, se ve bastante claro, están aquí, ¿ves? Aquí hay uno, aquí está el otro, son estas dos patillas, y esta bobina me dice, este es el símbolo de la bobina, ¿vale? Este símbolo cuadrado con esta línea en diagonal es el símbolo de la bobina. Y aquí te dice que la bobina va a 24 voltios DC, ¿vale? Continua, y además está en la línea recta, por tanto es continua, ¿vale? Entonces la bobina la alimentamos en estas dos patillas con corriente continua. Y como es una bobina, es independiente si metemos aquí el negativo y aquí el positivo o viceversa, da lo mismo, ¿vale? Normalmente viene marcado aquí en lo que es las placas o las bases de los relés, viene marcado como A1 o como A2, ¿vale? A2 sería el negativo y A1 sería el positivo, ¿vale? Aquí tenemos otra base que nos viene lo mismo, ¿vale? Te viene aquí el A2, el A1 con el símbolo de la bobina, ¿vale? Para decirte dónde conecta. Y aquí tenemos los diferentes contactos, ¿vale? Ahora vamos a eso. Entonces, en este relé tenemos estas dos que hemos dicho que es la de la bobina. Y después tenemos estos tres de aquí, que esto es el relé más habitual. Tenemos tres contactos. Un común, ¿vale? En este caso sería este, de en medio, que si nos fijamos, aquí como es transparente, va a la placa de en medio, ¿vale? El bimetal de en medio, que es esta de aquí. Y ahora mismo ese bimetal está tocando con esta parte de aquí, ¿vale? Es decir, hay contacto entre la de en medio y la placa de este lado. Por tanto, ahora mismo hay continuidad entre esta de aquí, esta patilla de aquí, y esta de en medio. Por tanto, el común tenemos continuidad con este de aquí. Por tanto, esta patilla de la derecha sería nuestro normalmente cerrado, ¿vale? Porque sin conmutar la bobina tenemos continuidad entre el común y este, ¿vale? Las patillas aquí podemos conectar, en este caso aquí te indica hasta 10 amperios, ¿vale? Este es el símbolo del contacto, ¿vale? Este simbolito de aquí, en este caso te pone hasta 10 amperios, 250 voltios en alterna, ¿vale? No se ve muy bien, pero está ahí, ¿vale? Entonces, la bobina iría a 24 voltios en continua y el contacto podríamos llegar hasta 10 amperios en 250 voltios en alterna. Es decir, aquí podríamos conectar una fase, por ejemplo, fase, y nos la sacaría por esta si el relé está apagado. Cuando el relé se encienda, el contacto de en medio, que es el común, accionaría hacia este lado, ¿vale? Entonces se juntaría con la placa de la izquierda y entonces tendríamos cerrarme este contacto, que sería el normalmente abierto, porque en modo normal, sin accionar la bobina, estaríamos en reposo, sin continuidad. Entonces, esta dejaría de tener continuidad y daría el común con la de la izquierda, cerraría ese contacto. Abriría este y cerraría este cuando acciona la bobina. Entonces, la fase, por ejemplo, que metemos aquí 220 voltios, pues nos lo devuelve por aquí cuando acciona la bobina. ¿Que dejamos de actuar la bobina? Nos lo devolvería por aquí, ¿vale? Aquí podríamos meter, pues ya digo, hasta 10 amperios en 250 voltios. Pero podríamos poner otra señal de 24 voltios o 12 voltios, 5 voltios, da lo mismo. Los contactos es independiente de esto, es totalmente independiente. Y ese es uno de los usos del relé. El relé a veces se utiliza para, con una pequeña señal de voltaje que conmute la bobina, ganamos grandes corrientes en los contactos, ¿vale? Esto sería a nivel relé. Aquí tendríamos otro tipo de relé que si nos fijamos tenemos un montón de contactos más, pero al final viene siendo lo mismo, ¿vale? Lo único que esta bobina de aquí conmuta a la vez dos tipos de contactos independientes. Además, si te fijas,
tenemos un común y otro común que son totalmente independientes el uno del otro. Por tanto, con una misma señal a la bobina podríamos cerrar dos contactos independientes. Serían como con una misma señal accionaríamos dos interruptores totalmente independientes. Aquí podríamos tener un contacto cerrando 250 voltios y aquí a lo mejor 12 voltios con una señal de 24. Para eso se utiliza el relé, ¿vale? En este caso, para, con una señal cerrar diferentes contactos a diferentes señales, ¿vale? Esta aquí te dice que a 12 amperios hasta en los contactos, hasta 2 amperios a 250 voltios en alterno, ¿vale? Aguantarían los contactos. En este caso, la bobina, que aquí te la marca, va a 230 voltios en alterno, ¿vale? Y aparte este relé, por ejemplo, tiene un accionador manual, ¿vale? Mira, ahí tenemos el contacto, ¿veis? Mira, ¿ves cómo lo acciona? ¿Ves? Esto imitaría cuando actuamos la bobina eléctricamente, pero esto es para poder o dejar enclavado el relé o probarlo, probar que los contactos funcionen, ¿vale? Por si en algún caso el problema está en el relé o está en los contactos, ¿vale? Esto saldría una patilla manual del relé, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Tenemos otros tipos de relé, que, bueno, estos son unos tipos, ¿vale? Estos de diferentes contactos, este es más simple y como ejemplo viene muy bien porque es transparente. Y después tenemos este tipo, que son relés para este tipo de base, ¿vale? Para base de Carrilding, está muy bien porque se montan aquí, y esto lo puedes poner en un Carrilding, ¿vale? Y aquí te dice los pines, dónde van, el A1, el A2 de la bobina y después el común de la patilla intermedia, como hemos visto antes, NO, que es normalmente abierto, Normally Open, que normalmente es el 14, siempre se llama así, 11, 14 abierto, 12 normalmente cerrado, A1 la parte positiva de la bobina o fase y el A2 la parte negativa de la bobina o neutro, ¿vale? En caso de ser una bobina da lo mismo, porque al ser una bobina podrás conectar aquí el negativo y aquí el positivo. Pero bueno, te lo indica sobre todo por el tema de los LED, porque vienen con LED indicatorios de funcionamiento de relé, este tipo de base. Por tanto, siempre está bien respetar un poco el orden, ¿vale? Entonces, yendo un poquito al grano sobre esto, hay dos tipos de relé, como hemos visto antes. Tenemos el relé tipo bobina, como vemos aquí, con contacto, ¿vale? Normalmente cerrado. Tenemos aquí el común, que sería el 11, y este sería el 12, que hay continuidad mientras no haya corriente en la bobina. Y este de aquí sería el 14, ¿vale? Entonces, en caso de alimentar la bobina, cerraríamos la placa. Y esto sería lo mismo que esto, ¿vale? Pero más pequeñito, ¿vale? Después, este, por ejemplo, al ser más pequeñito, solo aguanta hasta 6 amperios. A 240 voltios alterna entre sus contactos, ¿vale? Estos serían los contactos y estos dos independientes serían la bobina. La bobina iría a 24 voltios en continuo. Pero después tenemos estos que son bobinas, perdón, son relés optocopladores, ¿vale? Que son relés para alta rapidez, ¿vale? ¿Qué pasa con estos relés? Porque estos relés son, como hemos dicho, optocopladores. Esto crea, en vez de una bobina que cierra un electroimán, que era un campo magnético y cierra un contacto de una placa metálica, esto lo que hace es que si metemos alimentación en lo que es la parte de la bobina, no crearíamos un campo magnético, sino que crearíamos un, es un diodo fotoeléctrico que creará una luz. Y aquí tenemos un optocoplador, esto al final es el símbolo de un optocoplador, que es lo que crea que con la creación de la luz y esto lo recibe, es una parte fotosensible que lo que hace es que al recibir la luz cierra el contacto.
Entonces, este tipo de relés son más fiables porque no hay algo mecánico, sino que lo que hay es que creamos una luz y la otra parte recibe la luz y cierra el contacto. Es decir, es sensible a la luz que crea y cierra el contacto. Por tanto, nosotros aquí, entre estas dos patillas, no hay continuidad, es decir, no hay un contacto normalmente cerrado, siempre está abierto. Cuando creamos la luz entre estas dos patillas, metiéndole, en este caso, corriente continua, como vemos aquí, tenemos 24 voltios en corriente continua. Una vez que metamos esa corriente aquí, creamos una luz interiormente que lo que hace es cerrar el contacto entre las patillas. Por tanto, este tipo de contactos son mucho más rápidos y a la vez también mecánicamente no tienen, digamos, fatiga del material. Podrían utilizarse muy rápidamente y muchas veces. Por tanto, este tipo de contactos está muy bien para el tema de comunicaciones o, o señales de sensores muy rápidos, ¿vale? Este tipo de relés y se llaman optocopladores, ¿vale? Y valdrían para la base. Este tipo de base, en este caso, se le podría introducir un relé normal, como es este, aquí, como hemos visto antes, ¿vale? O, como vemos aquí, ya tengo una colocada optocoplador, ¿vale? Por tanto, aquí la señal de normalmente cerrar no valdría para nada, porque no se utiliza, ¿vale? Solo se utilizaría el 11 y el 14, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis, que este tipo de relés optocopladores no tendría normalmente cerrado, solo es normalmente abierto. Y nada, por último, las bases de los relés, en este caso, por ejemplo esta, de Weissmuller, tienen unos LED indicadores, ¿vale? Entonces hay que respetar que utilizamos cada base con el relé pertinente, porque aunque sea intercambiable, el LED posiblemente no nos funcione. Por ejemplo, esta base está preparada para 230 voltios en alterna. Y aquí te dice que tú introduces 230 voltios alterna, internamente lo que es la base tiene un diodo rectificador que lo que hace es crear esos, digamos, esos 60 voltios en continuo, es decir, metiéndole 230 voltios entre el A1 y el A2, creamos una corriente en continuo entre A1 y A2, ¿vale? Por tanto, este relé, como vemos aquí, es de 60 voltios en continuo. Es decir, si intercambiamos esta base con, con una base, con otro relé, posiblemente no funcione bien, ¿vale? Simplemente por el tema de las bases. Por lo demás, no habría ningún otro problema, ¿vale? De intercambiarlo, porque las pastillas son iguales, pero hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, no me alargo más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.